¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal y estamos aquí con la grata visita de Yair. Él es gerente corporativo de atracción al talento en Avantika. ¿Qué tal, Yair? ¿Cómo estás? Todo excelente, un gusto estar con ustedes, Coders. Coméntanos, Yair, en tu amplia experiencia reclutando talentos relacionados al mundo de software, ¿qué creen que es lo primero que ven los reclutadores al tener enfrente a un candidato? En realidad, los procesos de selección muchas veces abordan diversas etapas. Muchos de los clientes demandan que los candidatos que lleguen tengan un filtro previo, ¿no? Filtro puede implicar desde una entrevista a una prueba, a una evaluación, una dinámica y demás. ¿Qué es lo que vemos? Usualmente los clientes demandan mucha experiencia, ¿no? Es decir, por darte un ejemplo, si me piden que busque un candidato que sea un programador full stack, que tenga experiencia en Angular, lo que voy a tener que ver sí o sí es que el currículum vea reflejado esa experiencia, que tenga Angular, que haya hecho proyectos full stack. Entonces los proyectos y las tecnologías que usan el proyecto son muy importantes. Es relevante que cuando alguien postula un puesto de trabajo X, resalte a lo largo del CV justamente esa experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo primero que el cliente va a ver. De repente ya en una entrevista ahondamos más en tu experiencia y puede ser que la experiencia la tengas, que el conocimiento lo tengas, pero si no está reflejado en el CV, posiblemente ni llegues a la entrevista. Entonces, algo irrelevante es que todo aquel que esté buscando una oportunidad laboral en el CV refleje esa experiencia, ¿no? Vea la forma de detallar los proyectos, las tecnologías y qué se hizo en el proyecto. ¿Fue un mantenimiento? ¿Fue una creación de cero? ¿Él era el líder técnico? ¿Él hacía el backend? ¿Él hacía el frontend? ¿Él hacía el full stack? Es importante que se detalle un poco para que quien lo reciba lo pueda entender mejor. Recordemos que la mayoría de los que hacemos reclutamiento y selección en gran parte somos psicólogos o somos de repente una carrera afín. Entonces no estamos familiarizados técnicamente con el detalle tecnológico, pero si lo vemos vamos a saber que lo tienes. Y ese mismo CV va a pasar por el que va a ser tu jefe, el par de tu jefe, el cliente y muchas personas que te van a entrevistar. Entonces tiene que tener todo conciso, bien estructurado. Perfecto, grandes consejos. Y en tu experiencia, ¿cuál crees que es la tendencia que se ha marcado en el último año respecto a tecnologías o lenguajes de programación? Ok, en general es lo interesante del mundo del software, ¿no? Que cambia constantemente. Unos perfiles que hoy en día se demandan mucho son los full stack, por ejemplo. Son perfiles que los mismos clientes, empresas, áreas de tecnología demandan por la especialización tanto en el back como el front. No es común encontrarlos, es complicado. Si le ponemos una variable como por ejemplo inglés avanzado, se complica aún más. Pero sí creo son los perfiles que hoy en día se han puesto muy a demanda. Hay otros más, claro que sí, por ejemplo los React Native son perfiles que antes no había tanto, apareció gente que se especializó en el tema y por lo menos en Perú no es que haya un gran número de gente especializada en React Native, pero sí las empresas lo están demandando mucho. Otros perfiles que también se requieren, los frontend con JavaScript, son perfiles que de repente se han puesto muy a demanda. Tenemos por ejemplo incluso un gran número de empresas de fuera que han empezado a contratar gente remota trabajando desde casa porque no encuentran esos perfiles allá en sus países, ¿no? Por ejemplo un frontend con React, ¿no? Es un perfil con inglés avanzado, es un perfil muy especializado que de repente en otros países no se encuentran, o de repente las empresas que los quieren son tantas que se van a otros países de Latinoamérica a conseguirlos. Es otro perfil que se demanda mucho. Los DevOps, por ejemplo, ha sido una tendencia interesante. Antes no existía ni siquiera el perfil. Claro. Y ya hoy en día incluso hay niveles, ¿no? Mid, senior, de DevOps, son perfiles muy especializados. Las empresas los requieren cada vez más y creo yo que van a seguir demandándolos con más necesidad porque es algo que no hay mucho. Poca gente se ha especializado a profundidad en el tema, sobre todo con cloud, llámese AWS o Azure, pero sí, de otra manera, creo yo, son perfiles que se han demandado. Otros más que van saliendo, los Scrum Master, creo yo, hoy en día no únicamente te vale el certificado, sino que hayas tenido una experiencia real haciendo agilismo en una empresa, dirigiendo un equipo de trabajo. Es hoy en día es algo que están demandando mucho, sobre todo las entidades financieras, llámese bancos, cajas, entre otros, que los están demandando mucho. Y un perfil interesante, creo yo, recientemente que se está demandando mucho son los UI UX, ¿no?
esos perfiles con ese mindset diferente para ver de un otro modo lo que de repente el ingeniero no percibe. Exacto. Es hoy en día interesante cómo las empresas los demandan, ¿no? Y los encontramos muchas veces tras las piedras, de repente en una agencia, cada vez más dinámico. Entonces yo creo que es un perfil que hoy en día también está teniendo mucha demanda en el mercado, ¿no? Es muy importante y cierto lo que dice Yair respecto a los perfiles que están muy demandados actualmente. Y ya que hablamos de eso, ¿cuáles son los aspectos que crees que determina un salario? Interesante consulta. De hecho, es algo que también cambia constantemente. Yo creo que va de la mano con la experiencia. Las empresas hoy en día, si bien dentro de un equipo de trabajo pueden haber de repente uno, dos high potential, personas que de repente aún no tienen los años, pero tienen el conocimiento, las ganas de querer aprender una tecnología, sí hay unos pilares que, digamos, llevan el equipo, ¿no? Algo que son de repente a nivel de conocimientos, experiencias, más robustos. Entonces, algo importante es la experiencia, sí, influye mucho en el salario. No en años en general, pero experiencia valiosa, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener 2 años de experiencia en un proyecto personal, puedes tener 2 años de experiencia en un proyecto que fue mantenimiento, como puedes tener 2 años de experiencia en la cual hiciste una creación de cero, manejaste de repente 2 personas en un equipo, tuviste interacción con el cliente, aplicaste agilismo y además implementaron nuevos frameworks. Entonces, si te hago la pregunta, ¿cuál de las experiencias de 2 años es más relevante? Creo que la respuesta es obvia. Entonces, la calidad de la experiencia es importante, eso es un aspecto muy, muy crucial. Y otro tema adicional es la especialización. Por ejemplo, y de repente es algo que van a ver en el mercado, si tú te especializas en una tecnología como React Native, es una tecnología muy demandada y donde no hay muchas personas que conocen y tienen experiencia real en el tema, vas a ganar mucho más que de repente un MIT en una tecnología que hoy en día es más conocida. Entonces, interesante que cuando tú tomes esa decisión de repente a qué lenguaje irme, también veas el mercado, ¿no? Que hoy en día están demandando a las empresas, ¿no? Otro aspecto fundamental, creo yo, que también a veces dejamos de lado, pero que es importante, son las competencias que uno desarrolla. Las habilidades blandas. Es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día, si bien tú vas a estar metido en el código, que es para lo cual nos contratan, es súper importante que también puedas comunicarte, ¿no? De una manera eficiente, ¿no? Sobre todo porque hoy en día hay muchas empresas como Avantika, que son empresas que proveen servicios a otros clientes. Entonces tú vas a tener que comunicar, van a haber incidencias, no sé, te adelantaron la fecha del entregable. Cómo tú poder sustentar, poder explicar que de repente no es lo mejor para el proyecto, cómo tú de repente hacer una presentación con los resultados y avances, ¿no? Cómo tú de repente poder proponer una nueva idea, sustentarla del modo correcto, cómo poder hacer teamwork. Hoy en día se habla mucho de equipos dispersos, ¿no? Donde el QA de repente está en otro país, donde el desarrollo está acá, entonces cómo poder hacer un trabajo en equipo, ser autónomo, ¿no? Y otro aspecto importante es el inglés, ¿no? El inglés hoy en día incluso te puede dar cambios significativos, por darte un número del 30 al 50% de otro programador, simplemente por tener inglés. Exacto. Más que todo por el tipo de clientes, ¿no? Si es que son clientes nacionales, quizás en Latinoamérica el inglés no sería tan fundamental, pero los verdaderos high skill, la verdadera demanda está en clientes del extranjero, ¿no? Mayormente en Estados Unidos, ¿no? Ese tipo de clientes son los que pagan mejor, hay mejor rangos salariales. El inglés es algo fundamental. Algo también que mencionó Yair es que el tema del seniority no depende mucho de los años, sino de la calidad de experiencia y cantidad o dificultad de los proyectos que tú realizaste. Exacto, y dentro de ese aspecto importante, yo tengo seniors, conozco seniors en el equipo, donde de repente hay un senior que tiene 6 años de experiencia y otro senior que tiene 14. Pueden ganar lo mismo, ¿no? Pero de repente la calidad de experiencia entre uno y otro, diferentes circunstancias de la vida, pero hicieron que a nivel de años no tengan lo mismo, pero a nivel de puestos sí. Entonces eso es común. Y lo del inglés sí es súper importante. En Estados Unidos hay una gran demanda. Esta guerra de talento que se habla hoy en día en el Perú, en Estados Unidos es muchísimo más fuerte. Muchas startups que contratan gente y muchas de esas empresas están empezando a contratar gente en Latinoamérica trabajando remoto de su casa, por ejemplo, ¿no? Con salarios súper elevados, donde la variable es el inglés. Una de las preguntas que siempre me han hecho es: ¿qué pasa si fallo en una entrevista laboral? ¿Me pongo nervioso? ¿Tengo una segunda oportunidad? ¿O qué debo hacer para obtener esta oportunidad? Ok, sí, algo importante es que tengas en cuenta el motivo por el cual fallaste en la entrevista.
Puede ser que te fuiste con la percepción de que fue algo técnico, no sé, algún aspecto en la entrevista, de la prueba, que no pasaste bien, cuando en realidad fue un tema de competencias blandas. Por ahí el que te entrevistó, que iba a ser tu jefe, no fluyó en la entrevista y decidió por otro candidato. Tienes que tener en cuenta bien cuál fue el motivo. Por ahí de repente hiciste todo bien, simplemente que en la etapa final de decisión llegaron dos candidatos y eligieron al de expectativa salarial menor. Variables que de repente tú no puedes controlar. Entonces saber el feedback importante de cuál fue el motivo de desestimación es relevante. Como el reclutador es el principal, digamos, facilitador de información. Yo promuevo mucho esto en redes. De hecho, sugiero mucho que las personas que nos metemos a esto, que es el mundo de atraer talento, debemos entrar con un mindset diferente, un mindset en el cual, si tú haces bien tu trabajo, posiblemente le cambies la vida a una persona. Y por tanto tienes que dar una experiencia grata al candidato, ¿no? Y una experiencia involucra desde comunicar la información correctamente hasta cerrar el círculo en la última etapa, sea positivo o no con un candidato. Por tanto, es el reclutador quien debe tomar esta postura de decir al candidato, no pasaste por este motivo, realmente te fue bien, pero eligieron al otro candidato por este motivo, etc. Entonces, si el reclutador no lo hace, lo cual debería ser así, debe hacerlo el candidato, preguntar feedback. No va a ser fácil, porque lamentablemente mucha gente que se mete al mundo de recursos humanos no interioriza eso y deja al candidato en visto, no le responde el mail, no le responde la llamada, pero en lo posible, si generas un vínculo con el reclutador, es importante que les pidas feedback, ¿no? Para que sobre eso tú sepas en qué fallaste y en un futuro poder trabajar en eso e ir a un proceso de selección de una mejor manera, más preparado. Puede ser de repente que todo bien, pero estás pidiendo demasiado salarialmente, ¿no? Y el mercado no está pagando eso para tu perfil. Pueden ser varias variables, pero saber el feedback es súper relevante. Otro tema que yo les recomiendo mucho es que a lo largo del proceso de selección tengan en cuenta todas las etapas. Me ha pasado a candidatos que de repente una buena entrevista, una buena prueba, un buen relacionamiento en la evaluación comportamental, llegan a la etapa final y por ahí llamé una referencia tuya y el feedback no fue bueno. No sé, un ex jefe que de repente tú lo pusiste pensando que dar buen feedback tuyo, pero en la referencia laboral me comentó, hey, ¿para qué puesto? Para tal. No te lo recomiendo por este motivo. O sea, no es malo, pero para lo que buscas no es tu mejor opción. Me ha pasado. Y de repente tú estás pensando, viendo varios procesos de selección, de que tus referencias están bien, cuando de repente ahí hay un tema. Entonces es importante que analices toda etapa del proceso de selección, lo tengas en cuenta para que te prepares en un futuro proceso de evaluación, ¿no? Porque es ahí donde tú vas a identificar y poder trabajar en eso, ¿no? Una última pregunta, Yael. Siempre me han dicho, si no tengo experiencia laboral y el mercado siempre lo pide, ¿cómo me puedo insertar a él? Ok, es muy buena pregunta y de hecho algo que yo siempre recomiendo es que todos empezamos de algo en un momento. Algo importante es que si no tienes la experiencia y te interesa mucho, tú tienes que buscar gente que ya tenga la experiencia, ¿no? Es decir, si yo quiero ser un programador Android, hay mucha gente que hoy en día tiene mucha experiencia trabajando en Android. Entonces, buscar conocerlos y buscar los espacios de cómo conocerlos, ya sea una red social, seguir páginas de la tecnología, ya sea de repente asistiendo a eventos donde se puedan juntar ese tipo de especialistas. Por ejemplo, aquí en Perú hay muchas comunidades, pero varias. Hay comunidad de Java, comunidad de .NET, de Python, Data Science, hay comunidad de Android, comunidad de testing, de todo. Entonces, por ejemplo, son gente especializada en un tema que se reúne mensualmente en un espacio para hablar de tendencias de la tecnología. Por ejemplo, si tú no tienes experiencia y quieres insertarte a ese mundo, deberías asistir, seguirlos, buscarlos. Y cuando vayas a esas experiencias, preguntarlos, y por qué no ofrecerte apoyar un proyecto a honorem, ¿no? O sea, por el hecho de aprender, ¿no? Apoyar en proyectos, seguirlos y demás. Hace poco estuvimos en una comunidad tecnológica donde se juntaron varios especialistas y era increíble, era gente que está dando su tiempo gratis por simplemente juntarse, hablar de un tema y mucha gente escuchando. Y al final hubo como que un espacio de networking, conversaron y demás. Nada, simplemente el hecho de estar atento a donde se hagan estos eventos es algo importante que yo recomiendo para trabajar tu networking. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. 9 de cada 10 posiciones se cierran por contactos.
Exacto. netamente por contactos. Entonces debemos trabajar constantemente en nuestro networking, ¿no? Esas personas que realmente puedan darte esa oportunidad de entrar a una empresa. Otro tema importante es que también me pasa mucho de candidatos que de repente quieren entrar a una empresa, pero no quieren bajar sus expectativas salariales. Por ejemplo, si tú quieres entrar a una tecnología nueva donde no tienes expertise, pero te gustaría, tienes que tener en cuenta de que el mercado no te va a pagar lo que de repente pagaría por otra persona con más experiencia. Entonces tener en cuenta también las bandas salariales, ¿no? Importante. En un momento, si quieres ingresar al mundo, vas a tener que sacrificarlo en cierto modo. Otro tema importante es que te mantengas muy activo en redes, sobre todo en LinkedIn. Yo lo que les recomiendo, y eso es algo también del mercado, es que su perfil de LinkedIn lo actualicen y lo actualicen bien. El 70% de vacantes que usualmente en el mundo de tecnología, software, se contratan vienen candidatos de LinkedIn, ¿no? Es importante que estés y que estés de la manera correcta, con un perfil actualizado, tu foto, el extracto, el contenido, la experiencia, lo que sigas, lo que compartas, súper importante. ¿Para qué? Para que las personas que hacemos esto, que es reclutamiento, te ubiquemos, ¿no? Podemos llegar a ti. De ahí no tengo experiencia, ¿por qué me voy a crear un LinkedIn? ¿Por qué? Porque en el mismo LinkedIn hay otra gente que ya tiene experiencia, los puedes seguir, hacerte contacto, ¿no? ¿Por qué no empezar a generar de repente networking online con estas personas, pedirles una reunión? Puedes empezar a seguir reclutadores de empresas en las cuales te gustaría entrar. O sea, sin tener experiencia puedes empezar tú mismo a tejer una red y poco a poco meterte al mundo laboral. A lo que voy es que si no tienes eso que, digamos, se sustenta en un currículum, tienes que empezar a ver otras formas diferentes de llegar a ese puesto, ya sea con proyectos. En las universidades, por ejemplo, trabajan muchos proyectos académicos y a veces he visto currículums donde no los reflejan, ¿no? Podrías ponerlos, claro, y poder de repente detallar un poco en qué consistió el proyecto, ¿no? Para que puedas entrar a una posición junior, una posición de prácticas y sobre eso para generar línea de carrera en una empresa. También es importante que tú dentro de este camino entiendas de que las empresas van a pagar por lo que tú sabes, lo que tú conoces, lo que tú puedas aportar. Entonces tú eres como un producto, ¿no? En el cual constantemente tú estás actualizando, desarrollando, evolucionando, trabajando. ¿Para qué? Para que cada vez tu precio aumente, ¿no? Pasa mucho de que de repente aumenta el precio, pero no aumenta el producto y un desbalance. Pero cuando hablamos de temas de empleabilidad es algo súper crucial. Gente que pide aumento, pero de repente no ha desarrollado otros skills que hagan que esa empresa dé aumento. Que no de repente tu empresa, de repente otra empresa te dé el aumento. Súper importante que puedas trabajar en ti. Bien, Yair, empezamos con la pregunta ping-pong. Solo debes responder una de las dos alternativas. Ok. ¿Se ve conciso o muy extendido? Se ve conciso. ¿Videollamada o entrevista presencial? Entrevista presencial. ¿Postulante con vestimenta elegante o casual? Casual. ¿Horarios u objetivos? Objetivos. ¿Que el postulante tenga certificaciones o experiencia? Experiencia. Y al final, ¿compiló o no compiló esa entrevista? Ojalá que compile. Bien, Yair, ya para finalizar, ¿alguna recomendación, consejo para los coders? Recomendarles que en general el mundo de tecnología es un mundo muy cambiante. Perfiles que no existían hace unos años hoy en día ya existen. Por tanto, capacitarse es algo que deben hacer constantemente. Estar al tanto de las últimas tendencias que se puedan dar en la tecnología, el lenguaje de programación que sigan, que sea de su preferencia. Pero es algo que nunca deben dejar de hacer, que es aprender constantemente. Otro tema importante es que, vas a pasar por muchos procesos de selección y no todos van a salir bien. No te desanimes, de hecho es parte del mercado entender que posiblemente una empresa no te vaya bien, en otra te vaya mejor y va a ser así porque lamentablemente en el mundo de recursos humanos me encantaría que haya muchas personas que realmente amen su profesión y respeten al candidato, pero hoy en día hay muchas incidencias en las cuales al candidato no le contestan, no lo llaman, fuiste a una entrevista y nunca más te volvieron a llamar, etc. No te desanimes, de hecho es algo que va a pasar y muy posiblemente no cambie, pero eso no implica que tú no puedas conseguir una oportunidad laboral. Sé constante en eso para que realmente puedas llegar a esa empresa donde realmente te puedan dar la oportunidad de mostrar tus conocimientos y aprender. No dejes de lado temas como las competencias blandas, que es un tema súper importante que debes trabajar
al margen, digamos, de lo que hagas, son importantes para el proyecto en el cual te desempeñes, para la línea de carrera en la cual quieras seguir. El inglés es un tema que también debes trabajar constantemente y sobre todo, finalmente, no dejes de lado tu networking. Tú no sabes si de repente el amigo que tienes al costado de tu empresa mañana más tarde puede acabar en un banco muy grande en el cual requieren una persona que tenga tu perfil y por la buena relación que tuviste con él te pueda referir una vacante. No dejes de hacer networking, mantener esa relación con las empresas porque te va a permitir a ti poder llegar a más oportunidades y crecer. Y en general eso, ¿no? Eso y sobre todo mucha pasión con lo que haga, mucho amor por su carrera, que estoy seguro muchos lo tienen, pero algo funciona si realmente te apasiona. Exacto. Mingovers, espero que les haya gustado este video. No se olviden darle like, suscribirse al canal y conmigo será hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.